venía en la segunda pregunta, digamos, yo contesté todo, le di siguiente y me sacó, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que nuevamente tuve que volver a contestar toda esa serie, ¿verdad? Y eso me sucedió 2 veces en esa misma serie, digamos, ¿verdad? Y todo el examen fue así, licenciado. Incluso yo al compañero Billy, que es prácticamente nuestro contacto directo con usted, yo le hice saber en cuanto terminé mi examen, le envié captura de pantalla del mensaje que me sacaba la plataforma, ¿verdad? Porque, como le digo, se me redujo bastante el tiempo que no logré terminar mi examen, ¿verdad? No sé cómo usted nos puede, pues, apoyar a mis compañeros y a mí, ¿verdad? Yo creo que hay algunos otros compañeros que tuvieron el mismo inconveniente. Gracias, Freddy. Muchas gracias, Lick. A usted las gracias, Freddy. Sí, he tomado nota, Freddy, e incluso de los mensajes que me compartió el compañero Billy. Así que, entonces, solo adelanto lo siguiente, por favor, tanto para usted, Freddy, y para los otros compañeros que tuvieron ese problema y que ya se reportaron, pues estaríamos programando un examen extraordinario. Por favor, para el día lunes de la próxima semana, ¿verdad? Porque el viernes había planificado hacer el examen extraordinario para los compañeros que fueron reportados por el compañero Billy. Sin embargo, el viernes tienen examen su examen parcial, creo que de penal, razón por la cual pues no vamos a tener clase. Entonces, el día viernes, es más, también quisiera decirle a algunos de sus compañeros, había solicitado que el día de hoy les diéramos un pequeño espacio para que pudieran estudiar para el día de mañana, pero también necesito su comprensión, estimadas y estimados jóvenes, compañeras y compañeros, en cuanto que solo hoy tenemos clases, pues el viernes prácticamente es un día que se nos va. No vamos a trabajar sino hasta el lunes. De esa suerte, pues, Freddy y los compañeros que reportaron este tipo de inconvenientes el día del examen, pues estaría preparando el examen extraordinario para el día lunes de 8:15 jóvenes de la noche, 20 horas con 15 minutos, para las 21 horas con 15 minutos, siempre 1 hora. Por favor, es el tiempo que tenemos para pasar el examen extraordinario. Dado, repito, que este viernes pues no vamos a trabajar. Entonces, de todas maneras, Freddy, por favor, esté pendiente de la comunicación que vaya a tener con el compañero Billy en el grupo de WhatsApp y asimismo, por favor, en Classroom para ahí sí que definir su situación. Freddy, por favor, y también le de los otros compañeros, repito, si tuvieran Gracias, Lick. jóvenes, por favor, entonces, mensaje en WhatsApp y en Classroom, y les indicaba, Freddy, de los otros compañeros que tuvieron estos inconvenientes, entonces creo que estaríamos invitándolos para el examen extraordinario el día lunes 5, el día lunes 5 de septiembre, les decía, de 20:15 horas a 21:15 horas. Por favor. Una consulta, ¿el examen sería por la misma plataforma? Sí, así es, por la misma plataforma. Ok, gracias, Lick. Como ya están vinculados, yo creo que ya no nos va a presentar problema. Es más, el problema que tuvimos al no haber iniciado así como se había programado, a las 7 de la noche, fue precisamente por el tema del asunto de la universidad. Pero creo que está resuelto. Acá nos apoyaron y sería por la misma plataforma, Freddy. Glency, por favor. Buenas tardes, Lick. Aplica para los que no se pudieron evaluar en la primera evaluación, ¿verdad, Lick? Para los que no se pudieron evaluar, pero eso sí, por favor, mándenme una nota a Classroom. Por favor, jóvenes, incluso recuerden, por favor, ahí sí que por disposición reglamentaria, 3 días tienen después del examen. Se nos fue un poquito en exceso, pero por favor, mándenme esa nota a WhatsApp, su nombre completo, su carnet, por favor, indicando de que no se pudieron examinar. Para Gracias, que se evalúe el día viernes. Bien, gracias. Y otros compañeros que no se pudieron evaluar. Por favor, entonces, gracias, licenciado.
A usted las gracias, Lenzi. No sé si hay alguna otra pregunta, jóvenes, alguna otra observación. Pues estamos pendientes de sus notas, todavía no está funcionando la plataforma de la facultad donde subimos, en notas, donde subimos las notas jóvenes, pero estoy esperando, digamos, para mañana, pues si no, creo que les vamos a compartir las notas en Classroom, jóvenes. Pero quisiera pues que mañana tienen examen, que entren tranquilamente a su examen, entonces vamos a trasladar, repito, si no funciona esta plataforma de la facultad, entonces estaríamos compartiendo las notas en clase. Dicho esto, jóvenes, entonces entramos a la tercera unidad. Sí, Norma, por favor, diga Norma. Buenas tardes, licenciado. Disculpe con una consulta. Dígame, Norma. Cuando yo estaba realizando mi examen, tenía una última serie que tenía como 10 preguntas. Y llegando yo a esa pregunta y se me cerró el examen. Entonces yo quería preguntarle si esa serie valía 10 puntos. Sí, la primera serie valía 10 puntos. La segunda serie igual 10 puntos. Y la tercera serie 10 puntos para completar los 30 puntos de su primera. ¿Y qué pasa ahí? Porque fíjese que pues no tuvimos la hora completa y realmente estoy muy preocupada porque eran 10 puntos. Ajá, Norma, perdone, fíjese que dimos un poquito más del tiempo. Nos pasamos un poquito de la hora, pero déjeme ver, por favor. Solo voy a anotar su nombre. Por favor, Norma, un momentito. Muchas gracias, licenciado. Entonces voy a ver en la plataforma cómo se puede hacer una revisión en la plataforma, jóvenes, los que se examinaron, cómo quedó su examen. No hay ningún problema. Puedo hacer la revisión perfectamente de su examen. Muchas gracias. Nota, Norma, ¿oye? Le agradezco mucho, licenciado, muy amable. Sí, Carolina, por favor. Y luego. Hola, buenas tardes, licenciado. Gusto de saludarla. Yo voy a ser así como muy honesta. Dígame, Carolina, por favor. Bueno, primero que nada, esa plataforma me cae mal, fíjese. Ajá. No me gusta. La verdad, honestamente, no me deja revisar. Fíjese que según yo había terminado la primera serie, y en eso me sale un triangulito en la cosita de abajo. Ajá. Y ese triangulito, al final me di cuenta que quería decir que no había terminado de contestar las preguntas, pero no hay forma de que yo pueda regresar y completar. Entonces, la verdad es de que se pone uno más nervioso de lo que realmente debe de ser, ¿verdad? Claro. Porque no hay forma de corregir nada. Me cae mal esa su plataforma, licenciado. Perfecto, Carolina. Sí. Utilizando su comprensión, por favor. Y también la que puso a nuestra disposición la facultad, ¿vale? Donde se Sí, hombre, el apoyo de la facultad, de la unidad técnica. Ajá. Así está. De todas maneras, vamos a ver su examen, Carolina. Oye, por favor. Ay, hasta vergüenza me da, fíjese. Espero que no sea así. Vamos a revisar, Carolina, su examen. No hay ninguna pena. Oye, he tomado nota, Muchas Carolina. gracias. Muchas gracias, pero denos la opción de poder revisar, porque si no, claro. Seguimos, ¿verdad? Claro, Carolina, sí. Ahora, Luis. Muchas gracias. Sí, va Carolina. Luis, si fuera tan amable, Luis Carlos. Buenas tardes, licenciado. Sí, Luis Carlos. Disculpe, yo entré un poco tarde ahorita y solo escuché que nos íbamos a evaluar del extemporáneo los que no habíamos podido realizar el examen por cualquier motivo. Entonces, yo tuve problemas porque no aparecía en el listado. Me tengo que automatricular y después, por decirle, y en solicitar la carta, no pude hacerme el examen porque no aparecía en el listado. Sí, mire, la automatriculación sí es necesario, Luis. Realmente, ahí sí se tiene que matricular o automatricular efectivamente para que esté pues ya sin ningún problema a la hora del examen, por favor. Y luego una solicitud sencilla, jóvenes, a Classroom para que me sirva de aval por cualquier asunto en relación al examen extraordinario.
ustedes me expondrán ahí la razón por la cual no se pudieron examinar. Por favor. Muchísimas gracias, licenciado. Ahí estamos a la orden, Luis. Por favor, espero su notita en Classroom y la automatriculación, si fuera tan amable. Además, ahí les también proporcionan un correo por cualquier duda que haya, por favor, joven. José David, si fuera tan amable. ¿Qué tal, Lick? Fíjese que yo lo mismo, fíjese que de las 30 preguntas llegaba a la 29 y nunca me salió el triángulo, primero se me acabó el tiempo. Y cabal, usted dice de las que había dividido por secciones, no fue así porque solo eran enumeradas, entonces no puede responder ese triángulo. Ajá, perfecto, voy a revisar siempre, José David, y sobre todo, vean jóvenes, por favor, una cuestión. Si aparece calificación de usted en el examen, es la revisión que voy a hacer, y por favor, escríbanme a Classroom. Por favor, jóvenes, los que están exponiéndome ahorita para hacer la verificación, uno, en la plataforma en cuanto a la revisión, pero dos, también en relación a los resultados que hemos obtenido del examen y que nos proporcionó, o como decimos, nos arrojó la plataforma jóvenes. Por favor, porque el que hizo examen y tiene zona, quisiera decirle, incluso tuvimos una experiencia, una compañera había sacado 25 puntos en un examen, en otro curso, y quería examen extraordinario. Realmente ya 25 puntos jóvenes nos dice que la compañera hizo bien su examen, e incluso al hacer la revisión en la plataforma, ahí establecemos exactamente a qué hora se entra a la plataforma, en términos de segundos incluso, y a qué hora se retiró el estudiante de la plataforma. Por favor, entonces, por eso les indico, y les ruego, por favor, escríbame a Classroom para que me dé tiempo de hacer la revisión, no solamente de las notas que me envíen, sino que también de los resultados del examen y aquellos problemas que pudieron haber. Ahora, solo anótenme ahí sin mayor evidencia, jóvenes, si no pudieron presentarse el examen, por favor, estamos pensando en el examen extraordinario para los que llegaron tarde, les decía, para el día lunes 5 de septiembre a las 8:15, para las 9:15, por favor, jóvenes, para tener los resultados de la clase, ahí sí que de manera completa. Si fueran tan amables, entonces, su notita Classroom, por favor, y en el caso suyo, José David, pues sí, tiene que automatricularse, por favor, a la plataforma. José, Enrique, si fuera tan amable, compañero Enrique García. Licenciado, buena tarde. Sí, solamente para manifestarle mi molestia y mi inconformidad, Lick, porque entiendo y comprendo pues que no fue su culpa también, ¿verdad? El que no nos podemos examinar a las 7 de la noche como es, o como tendría que haber sido, pero se dijo que a las 8 en punto el examen tampoco estaba, Lick. 8:05 yo decido, bueno, seguir trabajando porque honestamente yo tengo necesidad y seguí trabajando. Cuando en eso me percato a las 20 que el examen lo acababan de subir. Entonces yo considero que no sé si hay mucha informalidad, pero no sé ni de quién. Pues tal vez para la siguiente vez lo mejor sería el poderlo suspender, porque honestamente uno está ahí con la intriga, con los nervios de que va a haber examen, no va a haber examen, como decía ahí la compañera que me antecedía, pues ahí sí que los nervios se le ponen a uno algo alterado, ¿verdad, Lick? Entonces, para ver qué se pudiera hacer para que esto no vuelva a pasar, o si se cambia de plataforma, o encontrar alguna solución, porque de eso se trata, ¿verdad, licenciado? Porque yo, honestamente, pues de la hora, prácticamente solo tuve 35 minutos, de los cuales me examiné, y pues cómo me haya ido, la verdad que no sé, ¿verdad? Muchas gracias, Enrique. Solo quisiera indicarle precisamente, tratando ahí sí que de favorecer al estudiante en cuanto a tiempo, y efectivamente empezó el examen a las 8:15 y se cerró la plataforma a las 9:20. Por favor, tomando en consideración precisamente lo que usted acaba de indicar, Enrique, para darles la hora completa, pues, porque eso sí no podemos quitar a los jóvenes, les haríamos mucho daño. Entonces se empezó a las 8:15 el examen,
y se cerró la plataforma a las 9:20. Pero con mucho gusto vamos a tomar en consideración lo que nos está indicando. Es más, hemos solicitado y estamos solicitando también el apoyo de la facultad, ya que el manejo de la plataforma pues corre por cuenta de la Facultad Jóvenes con ese conocimiento. Nosotros efectivamente preparamos el examen, colgamos el examen en la plataforma, pero también tenemos el apoyo técnico en cuanto al uso de la plataforma por parte de la facultad, y luego de la facultad me indicaban por parte de la universidad en general. Pero vamos a tomar en consideración sus observaciones, Enrique y demás compañeros. Luego está Rosalinda López, por favor. He tomado nota de su nombre, Enrique. Rosalinda, si fuera tan amable. Buenas tardes, Lick. Tomando en cuenta el argumento de todos mis compañeros, yo sugiero que si usted pudiera dejarnos un trabajo para nivelarnos, pues estaríamos muy agradecidos. Pienso, Lick, o buscar una solución factible. En cuanto a trabajo, creo que no, porque romperíamos con el principio de igualdad. A unos los estamos tratando así y a otros los estamos tratando de otra forma. Creo que en principio no es posible, Rosalinda. Ahora, lo que sí voy a hacer, a revisar exactamente la plataforma. Repito, tengo la posibilidad de hacer la revisión de los exámenes. Y también les indico, jóvenes, por favor, voy a revisar los resultados de su examen. Por ejemplo, si alguien entró al examen y no tiene ningún resultado, es porque tuvo problemas efectivamente, como nos reportaba un compañero, se le fue la luz. O bien la plataforma es posible también que lo vaya a sacar, pero no podría hacer digamos, un trabajo adicional fuera del examen, jóvenes. Por favor, también hay su comprensión. Realmente sería tratar por desigual al grupo, pues, y eso pues para mí no es permitido reglamentariamente. Lo que sí voy a hacer efectivamente es hacer esta revisión exhaustivamente. Y por favor, también en principio de su conocimiento, no estamos para perjudicarles, jóvenes, sino todo al contrario, pues, tratar de crear las condiciones favorables para que salga bien en su evaluación. Y sobre todo también nos interesa, al igual que ustedes, y de igual manera como docente, que hagan buena zona. Eso sí es bien importante, jóvenes, por favor. Ahora, lo que sí es posible para la segunda evaluación, realicemos un trabajo, pero no sobre la evaluación ya realizada. Entonces, así le contesto, Rosalinda, por favor. Pues no sé si hay alguna otra observación, jóvenes. Sí, buenas tardes. Mire, Freddy nuevamente le saluda. Freddy, por favor. Sí, mire, fíjese que en cuanto al tiempo, usted indica de que la plataforma se cerró a las 9:20, pero fíjese que a mí automáticamente a las 9:05 se cerró la plataforma automáticamente. Es por ello que los compañeros, o muchos los compañeros, indican de que no se dio el tiempo completo, ¿verdad? Porque varios tuvimos ese inconveniente. Al menos a mí sí me sacó a las 9:05, me sacó la plataforma. No sé si yo escuché que sí, algunos otros compañeros, la misma situación, ¿verdad? Gracias, licenciada. A usted, gracias, Freddy. Vamos a tomar eso en consideración, como les digo, jóvenes. Por favor, los que tuvieron problema y los que no se examinaron, por favor, mándenme una notita, así breve, jóvenes, con sus datos a clase. Cuanto antes mejor, para que yo haga la revisión correspondiente, por favor. Los que no se pudieron examinar, repito, el examen extraordinario se va a llevar a cabo el día lunes 5, a las 8:15 en la misma plataforma, para las 9:15. Y he tomado nota de sus observaciones. Tenemos a Catalino, por favor. Catalino, diga, si fuera tan amable. Ajá. Allá. Sí, he tomado.
mucho gusto, Catalino. Sí, a la orden siempre. Nuevamente, Rosalinda, si fuera tan amable. Perdón, Lick, no bajé la mano, disculpe. Ok, no hay ninguna pena. Bien, jóvenes, he tomado nota de esto y como vamos a estar en comunicación, por favor, muchísimas gracias por los mensajes que van a enviar a Classroom. Acá nos reporta ya José Robles y así estaremos. Pues el día de hoy, jóvenes, habiendo tomado pues las anotaciones y también su comprensión les indicaba en relación al tiempo que perfectamente bien hubieran podido tomar para su examen de mañana, pero también su comprensión les decía, jóvenes, ya serían 2 días de clase que no vamos a trabajar y saben, se nos apremia el tiempo de esto. El día de hoy vamos a trabajar el tercer módulo de nuestro programa sobre los sujetos del derecho agrario. Si me permiten, por favor, voy a compartir acá estas diapositivas. Disculpe, licenciado, que lo interrumpa. Diga, Yo quería mandarle el mensaje directamente ahorita en el Classroom para la solicitud, pero no sé si usted sería tan amable de crear un área directamente para que le enviamos esos mensajes o se lo escribimos en la última publicación, debido a que no nos permite hacer una publicación directamente a nosotros. Ya, permita, entonces después de que termine la clase, con mucho gusto, vamos a ver qué hacemos con Billy. Voy a coordinar con Billy, jóvenes, o en su caso, si no, al grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Por bueno, favor, licenciado, una notita ahí, por favor, jóvenes. Lo que quiero es tener una evidencia a la hora de cualquier asunto. Licenciado, sí, Billy, por favor, diga Billy. si gusta que a modo de apoyarlo, pues yo puedo hacer un listado. Los que me escriban. Amable, por favor, Billy. Si fuera tan fino, le voy a agradecer mucho. Perfecto, licenciado, a la orden. Y otra cosita, solo para decir, es cierto, 9:05, creo que hasta un poquito antes, minutos antes, ya no me dejó hacer nada. Entonces, no sé por qué no dio la hora, pero es cierto, cuando yo vi ya faltaban 12 minutos y apenas había empezado. Okay. Gracias, Billy. Muy amable por su observación. Les agradezco. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Billy. Entonces, jóvenes, por favor, así yo creo que de manera muy sencilla, manden su nombre, su carnet al compañero Billy y él me hace los reportes, por favor, para hacer la revisión. De igual manera, para aquellos compañeros que no se pudieron examinar para el examen extraordinario, si fueran tan amables, jóvenes. Pues entonces ahora vamos les decía, jóvenes, a entrar a ver los sujetos del derecho agrario. Básicamente acá estamos ya en el tercer módulo de nuestro programa y el tercer módulo va a ser materia de examen, del segundo examen. De igual manera el cuarto módulo. Y aquí existe la posibilidad, les decía, jóvenes, de que dejemos un trabajo pues para la conformación de su zona. Sé que es muy importante la conformación de su zona, jóvenes, para poder entrar ya al examen final pues con más confianza. Así que entonces esta es materia ya de nuestro segundo parcial, sujetos del derecho agrario. Acá vamos a hablar de los sujetos individuales, pero también de los sujetos colectivos del derecho agrario. Quisiera indicarles, jóvenes, por ejemplo, en cuanto a los sujetos individuales, obviamente, como es de su conocimiento, vamos a hablar acá de las personas jurídicas individuales, de los trabajadores individualmente considerados, de las personas que de una u otra manera, no me permiten, jóvenes, tienen alguna relación con las normas jurídicas agrarias. Pues vamos a ver estos sujetos o personas individuales, las personas jurídicas individuales. Pero también se consideran y entran dentro de los sujetos del derecho agrario las personas jurídicas colectivas. Hay un tema muy especial, sobre todo ahora en estos últimos años, nuevamente nos vamos a Italia, jóvenes,
donde ha habido mucho interés en estudiar estos sujetos colectivos del derecho agrario, especialmente lo que se conoce como la empresa, la famosa empresa agraria. Algunos también le denominan empresa agrícola. En Italia, al igual que en España, hay mucho interés en el estudio de estos sujetos colectivos, especialmente la empresa agrícola. De igual manera, en nuestros países, Latinoamérica, y aquí entra Guatemala, están los sujetos también colectivos, las personas colectivas como sujetos del derecho agrario, y una figura muy especial acá en Guatemala, la famosa empresa campesina asociativa, que es un caso muy especial, el caso de Guatemala. Acá han habido sobre todo ingenieros agrónomos que han dirigido y dirigieron el Instituto, el INTA, Instituto Nacional de Transformación Agraria, quisieron impulsar este tipo de empresas agrarias. Y ahí aparece la empresa campesina asociativa, repito, como persona colectiva. Y vamos a ver, tiene una connotación muy especial, jóvenes, en relación a la tenencia de la tierra, muy especialmente, abordaremos en su oportunidad, y también es lo que vamos a estudiar ahora, vamos a analizar, a estudiar, a tratar de entender un poco la empresa campesina asociativa. Esas huertas jóvenes, vamos a leer, vamos a estudiar el decreto ley número, si quieren lo anotan por favor, el decreto ley número 67-88. El decreto es 67, les anoto acá, jóvenes, por favor. Decreto es del Congreso de la República, el decreto número 67-84, que regula precisamente, me permiten, jóvenes, por favor, 67-84, que regula las empresas campesinas asociativas. Decreto número 67-84 del Congreso de la República, que regula uno de los sujetos del derecho agrario. Entonces les decía, acá, sobre todo la doctrina italiana y los jurisconsultos o agraristas italianos jóvenes le han puesto mucho interés a este tipo de colectividades en relación a la explotación, porque básicamente eso es, a la explotación de la tierra, al trabajo de la tierra, o a la actividad agrícola, que abarca, hemos visto, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y obviamente el aprovechamiento del agua. Y otra también figura muy importante que ha sido objeto de estudio, e incluso les voy a compartir en Classroom jóvenes, hay una tesis doctoral muy interesante, lo único es bastante grande. Realmente esta tesis doctoral de Nela Fernández Bloise, de España, la tesis doctoral, repito, les voy a compartir la denominación o el nombre, por lo menos el título, el documento es grande, jóvenes, es voluminoso. Esta tesis doctoral se denomina Derecho Agrario, la empresa agraria y las cooperativas de explotación comunitaria en la legislación española. Entre paréntesis anota la autora, hacia una unificación de criterios. Entonces acá le pone mucha atención como sujetos del derecho agrario a las cooperativas, pero especialmente a las cooperativas agrícolas. Como vamos a ver en su momento, hay una clasificación, en el caso de Guatemala, hay una clasificación o tipología de estas cooperativas agrícolas. Entonces también vamos a estudiar en este módulo las cooperativas, especialmente agrícolas, obviamente de manera breve, jóvenes, porque sobre el tema de cooperativas pues es bastante, que no es nuestro interés, sino que fundamentalmente se enfoca desde la perspectiva de sujeto del derecho agrario como persona jurídica colectiva.
Entonces están las empresas campesinas asociativas, les decía, cuya regulación está en el decreto 67-84 del Congreso de la República. Por otro lado, también acá, en esta parte de nuestro programa, en este módulo, en el módulo 3, o en el tercer módulo, vamos a estudiar la empresa agraria. Les voy a compartir un documento no muy profuso, jóvenes, no es tan grande, sobre la empresa agraria de una autora nicaragüense de la Universidad de Nicaragua. Hizo unos estudios sobre la empresa campesina, las empresas, especialmente la empresa agraria. Entonces, ahí nos destaca, por ejemplo, algunos elementos de la empresa agraria. ¿Qué es una empresa agraria? Si tomamos en consideración, aunque de esto vamos a hablar pues oportunamente, que la figura de la empresa es una figura o un instituto propio del derecho mercantil. Pero la empresa seca, ¿verdad? La empresa, o si queremos ya la empresa mercantil, e incluso hay empresas en el campo de la industria. Entonces acá vamos a ver la empresa agraria o la empresa agrícola, que es lo que nos interesa. Y finalmente también en este tercer módulo vamos a hacer mención, aun cuando de manera muy breve, sobre las sociedades agrarias. Las sociedades, específicamente las sociedades anónimas, que se constituyen normalmente con personas que vienen del extranjero. Obviamente tiene que haber guatemaltecos en su constitución por mandato legal. Y acá las empresas agrarias jóvenes, las sociedades agrarias son mucho más fuertes, podríamos decir, eminentemente de carácter capitalista, que manejan grandes cantidades de dinero y lo que les interesa es la explotación de la tierra, la utilización de la tierra, la producción de la tierra. E incluso estas sociedades agrarias pueden tener tierras en propiedad y aun cuando no es de su interés, normalmente toman en arrendamiento grandes parcelas para producir. Lo que les interesa, repito, es la producción, no es tanto la tenencia de la tierra. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta parte de nuestro programa, en el tercer módulo, y aparece también ya como institutos, ahí se nos habla en esta parte del programa jóvenes, los institutos del derecho agrario como de la propiedad, especialmente la propiedad agrícola, o la propiedad, si queremos, incluso privada, pero también está la propiedad social, y está la propiedad comunitaria, y obviamente el derecho de posesión jóvenes. En nuestro país es un caso muy especial, ¿verdad? El derecho de posesión. Pues dicho esto, entonces entramos a ver a quiénes se les consideran sujetos de derecho agrario. Si hubiera una pregunta, también la pueden formular, jóvenes. Por favor, pueden formular sus preguntas. Entonces vamos a hablar de los sujetos del derecho agrario. Y la doctrina jurídica agraria nos dice, al igual que la doctrina jurídica en general, jóvenes, que la doctrina jurídica en general, los sujetos del derecho son todas aquellas personas individuales o colectivas cuyos actos o omisiones se sitúan dentro del campo de la normatividad jurídica, de manera general, repito. Cualquier sujeto de derecho, se indica, pues son las personas individuales o personas jurídicas colectivas cuyos actos o bien también omisiones se sitúan en el campo del derecho. En consecuencia, al situarse en el campo del derecho, les va a aparejar facultades por un lado, si queremos derechos por un lado, jóvenes, pero también, por otro lado, les aparecen o les surgen o les nacen obligaciones. Y estas obligaciones, pues, surgen a raíz precisamente de esa, al circunscribir prácticamente sus actos o incluso hechos. Recordemos también a los seres humanos realizan hechos jurídicos que trascienden al mundo de lo normativo, al mundo o al campo del derecho. Y ahora hablar del sujeto del derecho agrario, nos vamos a referir efectivamente a aquellos sujetos, perdón, a aquellas personas, sean estas individuales, colectivas,
cuyos actos de omisiones las sitúan dentro del campo de la normatividad jurídica agraria. Pues así es, jóvenes, definitivamente. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, jóvenes? No sé quién sea. Ya, muchas gracias. Gracias, muy amable. Ahí estamos. Entonces, les decía, jóvenes, acá, pues tenemos a estos sujetos, es decir, cualquier persona, ya sea individual o colectiva, que vaya a expresar su sentimiento, que vaya a expresar lo que siente, lo que piensa a través de actos jurídicos, o bien también pueden ser hechos jurídicos, decíamos, jóvenes, a veces no con la intención se provoca, trasciende al mundo del derecho el resultado de ese hecho jurídico y que va a generar derechos y obligaciones. Pero también acá la doctrina nos dice, también se sitúan acá las omisiones en el campo de la normatividad jurídica agraria. Y ahora hemos visto que el derecho agrario, pues, regula todo lo relacionado al campo. Y se fue construyendo cada vez más ese concepto tan amplio del campo al circunscribirnos a la actividad agrícola, o sea, personas individuales o colectivas cuyos actos o omisiones tienen que ver, por ejemplo, jóvenes, con la agricultura, o bien con la ganadería. En su caso, con la silvicultura, decíamos. Pero también aquí entra a la vez, recordemos, el contenido del derecho agrario. Y que de una u otra manera incide en la agricultura, tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua. Por ejemplo, el seguro agrícola, decíamos, pudiera ser también el seguro ganadero. Hoy día ya se está hablando, por ejemplo, del seguro forestal. Por aquello de los incendios, ¿verdad? Se puede contratar un seguro precisamente si hay un incendio para que no pierda la persona que ha sembrado árboles. Entonces, es como parte del contenido del derecho agrario. Estos son los sujetos. Y así tenemos dentro de la clasificación doctrinaria el sujeto desde el punto de vista jurídico. Y también tenemos el sujeto desde el punto de vista o sentido económico. Vamos a situarnos más en este punto de vista, jóvenes, dadas las relaciones sociales de producción que se generan con la explotación agrícola, con el trabajo de la agricultura, el trabajo de la ganadería, el trabajo silvícola. Hablamos también de la actividad conexa de la agricultura, recuerden, estamos hablando de eso. Entonces, desde el punto de vista jurídico, y adelanto indicarles, jóvenes, por favor, o les menciono, para los que están haciendo uso del texto Derecho Agrario y Ambiental, estamos en la página 76 de este texto, de este libro. En la página 76, el capítulo 6 se refiere a los sujetos del derecho agrario y llega hasta la página, a la página 79, no es mucho, jóvenes, de la 76 a la 79, ya que el capítulo 7 de este texto se refiere al proceso agrario que vamos a ver posteriormente. Entonces acá vamos a, por favor, para que sigan la lectura de este documento, si queremos, que es parte de lo que tenemos en estas diapositivas. Entonces, el autor de este documento pone de último los sujetos del derecho agrario desde el punto de vista jurídico. En cambio, nosotros acá estamos tratando de tener en la primera parte, dado de que pues es poco lo que se aborda respecto a los sujetos del derecho agrario desde el punto de vista jurídico. Y más nos vamos a, desde el punto de vista económico, es un poquito más amplio, jóvenes. Así tenemos. Desde el punto de vista jurídico, sabemos, son aquellos entes, e incluso las personas individuales, quienes se consideran propietarios, arrendatarios de igual manera, y trabajadores campesinos. Entonces, acá desde el punto de vista jurídico, eso nos acompaña la doctrina del derecho agrario, jóvenes, al indicarnos que los sujetos del derecho agrario son los propietarios.
desde el punto, repito, jóvenes, meramente legal, desde el punto de vista de los propietarios. ¿Quién es propietario? ¿Quién es el de la nuda propiedad, por ejemplo? ¿Quién tiene ese dominio? Y recordemos, una de las características de ser propietario, jóvenes, es que ese derecho de dominio está inscrito en el registro de la propiedad. Y estamos hablando básicamente de la tierra. Fundamentalmente, jóvenes, la tierra, y esa tierra, quién es el propietario o el dueño, el titular precisamente de ese bien, de ese terreno. Así, en el libro, en el documento nos acompaña, por ejemplo, nos refiere a entidades colectivas. Es el caso del Estado, por ejemplo, jóvenes. El Estado adquiere la calidad de propietario de aquellos bienes, de aquellas tierras, de aquellas fincas inscritas en el registro general de la propiedad como fincas del Estado. Y están claramente ahí sí que establecidas, jóvenes, definidas, estas propiedades del Estado. De igual manera nos menciona el caso de las municipalidades como personas jurídicas colectivas, el Estado, las municipalidades, de igual manera, jóvenes, las municipalidades poseen ciertas fincas, ciertas tierras que están inscritas en el registro de la propiedad y aparecen precisamente como propiedad de X municipalidad. Casi todas las municipalidades poseen fincas, tierras, que en un momento dado las usan o las donan o donan una parte a los vecinos por distintas razones. Entonces tenemos acá a las municipalidades, pero también se consideran propietarios a las personas jurídicas particulares, por ejemplo, jóvenes. Puede ser una sociedad anónima, puede ser inclusive, por ejemplo, una asociación que adquiere, que compra un terreno, una finca. Entonces hablamos desde el punto de vista jurídico propietarios en cuanto en el campo del derecho agrario. Pero acá, digamos, volvemos otra vez, la perspectiva que se tiene desde el punto de vista jurídico, jóvenes, es más la perspectiva del derecho civil. Es desde el punto de vista, llamémosle así, estático, no dinámico, como vamos a ver desde el punto de vista económico, en cuanto a las relaciones sociales de producción. Luego tenemos también a los arrendatarios. Y acá nos remitimos al derecho civil. Al hablar del derecho civil como figura también propia del derecho civil, el contrato de arrendamiento, por ejemplo, es la persona que se va a beneficiar, va a hacer uso o utilización de una tierra, pues a cambio de una renta. El propietario de esa finca da en arrendamiento, o como decimos más comúnmente en alquiler, unas tierras, o una finca, o una hacienda, normalmente unas tierras, un terreno. Entonces ahí tenemos al arrendatario y al arrendante, que son figuras del derecho civil, jóvenes, el caso del arrendamiento. Entonces, ahí creo que se puede distinguir perfectamente bien la figura del arrendamiento y del arrendatario. Entonces, las personas, desde el punto de vista jurídico, que se considera como sujetos del derecho agrario, arrendatario, son aquellas personas normalmente individuales, jóvenes, pero puede haber también, les decía, personas jurídicas colectivas. Hablábamos de las sociedades conformadas, las sociedades agrarias o agrícolas conformadas bajo el tenor del Código de Comercio, que también, digamos, están arrendando tierras, e incluso veremos más adelante desde la perspectiva capitalista, pues decir, bueno, ¿cuánto de la renta es tanto? Aquí está. No están pagando en especie la renta, como ocurre en muchos casos con los pequeños arrendatarios. Entonces tenemos el arrendatario, es aquel individuo, pues aquella persona, ya sea individuo o colectiva, decíamos, que hace uso o utilización de la tierra de
una persona ajena, de un tercero, digamos, del propietario, y realizan un contrato de arrendamiento y se establecen ahí las condiciones, plazo, el monto de la renta, etcétera, en el contrato de arrendamiento. Otra figura que aparece desde el punto de vista jurídico y se considera como sujeto del derecho agrario es el trabajador campesino, de manera general. Solo que acá no se especifica exactamente desde el punto de vista jurídico, jóvenes, que vamos a entender por campesino. Sino que sencillamente el trabajador campesino, en el entendido, el trabajador que realiza labores en el campo, de manera muy general. Y se está hablando, por ejemplo, como sujeto del derecho agrario, el que trabaja la tierra, un agricultor, el ganadero, el silvicultor. Ahí estamos trabajando, hablando de trabajadores campesinos un poquito general, pero sin embargo, desde el punto de vista agrario, decimos precisamente, jóvenes, acá a los trabajadores campesinos. Entonces, por favor, recordemos, en cuanto a sujetos del derecho agrario y su clasificación desde el punto de vista jurídico, tenemos a los propietarios, a los arrendatarios y a los trabajadores campesinos. Sin embargo, acá desde el punto de vista jurídico, dentro de la clasificación que encontramos, jóvenes, escapa el caso de los que tienen derecho de posesión. Prácticamente, si pudiéramos entender lo que y aplicar acá lo que dice el derecho civil, el que tiene un derecho de posesión, jóvenes, se le considera, digamos, propietario, se presume que es propietario, en tanto se puede lo contrario. ¿Verdad? Entonces, podríamos de manera muy extensiva y amplia incluir al poseedor precisamente en este derecho, en este concepto de propietarios. Pasamos ya al sentido económico. Tenemos acá esta clasificación desde el punto de vista económico, a quienes se consideran sujetos del derecho agrario. Acá es un poquito más amplio, jóvenes, y tenemos a los obreros agrícolas, a los campesinos, a los terratenientes feudales y a las empresas capitalistas. Y aquí estamos hablando del derecho agrario en Guatemala. Desde el punto de vista económico, jóvenes, estamos hablando de esta clasificación desde la perspectiva económica de nuestro país, porque probablemente si nos fuéramos a los Estados Unidos, yo creo que aquí probablemente, ya jóvenes, haya algún equívoco, en el sentido de que en los Estados Unidos es probable que no encontremos, por ejemplo, en los Estados Unidos, jóvenes, en esas relaciones de producción agraria en los Estados Unidos, no encontremos mozos colonos. Probablemente en los Estados Unidos no haya mozos colonos. Tampoco creo que jornaleros, probablemente, jóvenes. Lo que sí yo creo que ahí sí que con toda seguridad vamos a encontrar en los Estados Unidos, por ejemplo, en esas relaciones sociales de producción agrícola de los Estados Unidos, obreros agrícolas. Y también acá vamos a ver campesinos pobres, medio ricos. Es probable que en esas relaciones sociales de producción de un país capitalista no encontremos esta clasificación, jóvenes. Y menos, jóvenes, 3 terratenientes semifeudales. En un modo de producción capitalista, les decía el caso de los Estados Unidos. Ahí vamos a encontrar empresarios o empresas capitalistas. Entonces, acá se refiere a Guatemala, por favor, haciendo esta observación. Es probable que se pudiera generalizar en otros países de Latinoamérica. El Salvador, probablemente, jóvenes, y es casi seguro, pues, estamos leyendo un documento de un investigador agrarista de Honduras y que nos acompaña esta clasificación de sujetos del derecho agrario, pero especialmente en relación a la producción agrícola de Honduras, jóvenes,
y el papel que ejerce esa producción agrícola en el Producto Interno Bruto de Honduras. Entonces ahí probablemente es aplicable esta clasificación. Pero repito, entonces vamos a ver ya ahora esa clasificación en sentido económico. 1, obreros agrícolas. Y dentro de esta clasificación de obreros agrícolas vamos a encontrar a los obreros agrícolas propiamente dicho. Acá sería propiamente dicho, jóvenes. Obreros agrícolas propiamente dicho. B, tenemos a los mozos colonos dentro de los obreros agrícolas. C, a los jornaleros. 2, encontramos a campesinos. Y aquí sí vamos a ver qué es un campesino, por qué la denominación campesino y por qué los obreros agrícolas. Encontramos dentro de esta clasificación de campesinos a los campesinos pobres, a los campesinos medios y a los campesinos ricos. Entonces acá estamos hablando precisamente en términos generales del campesinado, si queremos poner. A diferencia de lo que veíamos acá, trabajadores campesinos muy general, en tanto que desde el punto de vista económico nos hace una subclasificación de los trabajadores campesinos, y veremos por qué. Luego, 3, están los terratenientes semifeudales. Están acá también las empresas o empresarios capitalistas jóvenes. 4. Y entramos a ver ahora los obreros agrícolas. Repito, si hay preguntas, las pueden formular, por favor. Entonces, los obreros agrícolas se le consideran agrícolas en términos generales, jóvenes. Normalmente son personas que, acá, por ejemplo, el caso de los obreros agrícolas jóvenes, pueden tener tierra, tienen tierra, pero realmente no la trabajan, no viven de la tierra que poseen, sino que principalmente los obreros agrícolas son aquellos trabajadores, incluso acá nos faltó, pero vean, jóvenes, es la mano de obra más calificada que hay en Guatemala, el obrero agrícola, propiamente. Son trabajadores rurales que venden su fuerza de trabajo a un patrono y reciben salario en dinero. Y agrego esto, por favor, jóvenes. Es la mano de obra. Les agrego, por favor, este superlativo más. Es la mano de obra más calificada de las relaciones agrícolas de producción, jóvenes. Tiene algún estudio, tiene preparación académica, tiene una formación, alguna especialidad en su caso, razón por la cual se considera a los trabajadores más calificados. Es la mano de obra más calificada de las relaciones agrícolas de producción. Podríamos hablar y poner un ejemplo, si quieren lo anotan, por favor, jóvenes. Por ejemplo, un tractorista. Un tractorista se le considera obrero agrícola. Y el tractorista, jóvenes, normalmente tiene estudios, sabe leer y escribir. Para poder manejar un tractor, pues tiene que tener esta expertise. Y razón por la cual incluso se le paga más a la mano de obra calificada. Es la mano de obra más calificada, jóvenes, los obreros agrícolas. E incluso se consideran, por ejemplo, como parte de este trabajo de los obreros agrícolas jóvenes, aquellos trabajadores que llevan las contabilidades de las empresas, de estas unidades de producción. Se les consideran desde esta clasificación de las personas jurídicas jóvenes, sujetos del derecho, a los contadores que están en estas relaciones agrarias de producción, pero no produciendo la tierra en cuanto a, digamos, a la agricultura, sino que llevando la contabilidad de ese trabajo agrícola, o el trabajo ganadero incluso, o el trabajo de la silvicultura, jóvenes.
Entonces encontramos pues a los obreros agrícolas, venden su fuerza de trabajo y a cambio de ellos reciben dinero, pero sin trabajar directamente la tierra. No están trabajando la tierra y es la mano de obra más calificada de estas unidades de producción agrícola. Incluso acá se ha hecho la consideración, por ejemplo, de los ingenieros agrónomos que se incorporan al estudio del trabajo agrícola jóvenes. También se les ha considerado como obreros agrícolas, están incorporados en estas relaciones de producción agraria sin que trabajen la tierra, pero da su especialidad, da su oficio, su preparación, pues venden su fuerza de trabajo, reciben un salario en dinero en estas relaciones de producción agrícola, repito, sin que tengan que ver directamente con la producción de la tierra, la agricultura, la ganadería. Luego están los mozos colonos. Acá los mozos colonos son un resabio, son una cola, disculpen jóvenes, son un resabio, una cola de lo que dejó el régimen colonial en nuestros países. En este caso, Guatemala, por ejemplo. Entonces, acá se habla del colonato. Y son trabajadores que viven y laboran en fincas que no son de su propiedad. Reciben una porción de tierras, reciben una porción de esa parcela de la finca y dicen, muy bien, aquí pueden vivir. Aquí puede vivir el trabajador y su familia. Eso sí, pues trabaja en tanto, puede trabajar la mujer incluso, y si los hijos van creciendo, también se incorporan al proceso productivo de la finca, y prácticamente están adscritos precisamente forman parte de la finca. Reciben por su trabajo un salario mixto, cuando reciben el dinero, normalmente en especie. Y se les proporciona tierra para cultivar como salario complementario. Se les indica, bueno, la tierra, y pues en lugar de que nos pague la renta, pues es prácticamente como parte del pago que le debemos por el trabajo que realiza. Y la característica esencial de estos mozos colonos jóvenes es que están inmersos en relaciones feudales de producción, en relaciones todavía de feudalismo de producción. Se consideran prácticamente, como hemos visto en las relaciones feudales de producción, pero especialmente en el sistema de producción feudal, en el modo de producción feudal, jóvenes, se consideran como niños. Personas con relativos derechos para poder ejercer, no de manera directa, sino que a través de un representante. En Guatemala, repito, en nuestro país, estamos hablando de Guatemala, jóvenes, todavía existen mantos, quizás no muy significativos, pero todavía existen significativos mantos de mozos colonos en nuestro país, en las fincas, en las haciendas, en las unidades de producción agrícola, especialmente del café, principalmente jóvenes del café. Existen estos mozos colonos. Viven en la finca, crecen en la finca, viven en la finca, se desarrollan en la finca, en esta unidad de producción agrícola, y ahí mueren. Todavía con el agregado, cuando veamos jóvenes de estructura agraria de nuestro país, pues estos trabajadores van a trabajar al propietario o al dueño de la finca donde él tenga propiedades. Y obviamente pues, o se les paga el dinero normalmente en especie o sencillamente porque se les da tierra para cultivar. Esta es la otra clasificación. Luego están los jornaleros, son trabajadores, son campesinos, si queremos jóvenes, son personas que se incorporan a los procesos de trabajo temporales. El jornalero es un trabajador temporal, es un trabajador para normalmente 3 meses. En las relaciones de explotación agrícola, en las relaciones sociales de trabajo agrícola, normalmente trabaja 3 meses. Es lo más que da, digamos, puede ser en la cosecha.
concluida la cosecha en 3 meses ya no hay trabajo. De igual manera, como jornaleros, y veremos un poco más adelante, jóvenes, en la estructura agraria de Guatemala, el papel que realizan estos jornaleros, pero adelante indicarles, en primer lugar, son trabajadores del campo, como se indica acá, temporeros, o también se les conoce como planilleros. Se les contrata por normalmente 3 meses, por cierto tiempo, 3 meses normalmente, jóvenes, se les incluye en una planilla y luego se vienen a trabajar, como se indica acá, laboran temporalmente en las fincas, en las haciendas o plantaciones en tiempo de cosecha, 3 meses a lo sumo. Por ejemplo, también en la producción de la caña, por ejemplo, jóvenes, estos jornaleros se trasladan de sus hogares, de sus casas, hacia las unidades de producción agrícola, hacia las fincas, haciendas o plantaciones. Normalmente, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en Guatemala, trabajadores que vienen del altiplano de la República, del altiplano guatemalteco, que se trasladan a la costa a trabajar y se ubican en la finca, en las denominadas champas, en estas casas, en estos lugares que se les hace para que puedan pernoctar, para que puedan pasar la noche, y más que eso, jóvenes, vivir durante 3 meses en esos lugares. Y les acompañan sus esposas e hijos. De esa suerte, dentro de un estudio que tenemos precisamente de la estructura agraria de Guatemala, jóvenes, está el caso, por ejemplo, de San Marcos, de unos municipios de San Marcos, donde vienen muchos jornaleros, no solamente de San Marcos, hablamos del altiplano, incluso vienen de Alta Verapaz, San Marcos, Saltenango, el Quiché, que se trasladan a estos lugares, jóvenes de la costa, al trabajo de las fincas cafetaleras, o al trabajo de la caña. Acá los hijos de estos trabajadores jornaleros, ya a estas alturas, a inicios de octubre, más o menos, empieza la movilización hacia los trabajos a estas unidades de producción agrícola, pues los hijos ya han terminado las clases, más o menos a mediados o a inicios de agosto. Ya esto a altura los niños ya saben si ganaron el ciclo escolar o en su caso se quedaron, porque se vienen con sus papás, con el jornalero, la esposa y los hijos a trabajar durante ese tiempo, repito, jóvenes, normalmente 3 meses en estas unidades de producción agrícola. Concluido el trabajo, se regresan nuevamente a sus hogares, a sus casas. Y aquí es donde vamos a encontrar jornaleros que se trasladan de un lugar a otro, tomando en cuenta grandes distancias. Pero también hay jornaleros que viven alrededor de las fincas, jóvenes, de las haciendas o plantaciones, que se desplazan, por ejemplo, son del mismo municipio donde está la unidad de producción agrícola, pues se desplazan a estos lugares en su calidad de jornalero. Y normalmente no se quedan en la finca, porque tienen tiempo de ir a la unidad de producción y también regresar a su casa, a la unidad de producción. Entonces aquí vamos a encontrar 2 clases de jornaleros, pero que veremos oportunamente en la estructura agraria de nuestro país. Entonces, este es el concepto de sujeto agrario, sujeto de derecho agrario, el jornalero. Porque vamos a ver también, jóvenes, acá se habla del jornal, de la paga que recibe precisamente este jornalero, y está regulado por, recordemos, el derecho de trabajo. Acá el trabajo de los jornaleros normalmente el contrato es oral, el contrato es verbal, no se dan contratos escritos. Y el dueño de la unidad y su administrador, especialmente el administrador de la finca, de la hacienda o de la plantación, pues elabora su planilla y acá pues consigna los nombres de las personas, la cantidad de producto que están obteniendo durante el día, y de ahí el concepto de planillero. Por otro lado, y finalmente en relación a los jornaleros jóvenes, existe en el Código
de trabajo. La figura, recuerden ustedes, del intermediario. Y no el representante del patrono, sino del intermediario. Y de conformidad con el Código del Trabajo, el intermediario es aquel individuo, aquella persona que contrata los servicios de un jornalero, de un trabajador del campo. Asume la responsabilidad y dice, mire, yo me los llevo a tal unidad de producción agrícola, me hago cargo de ustedes. Y efectivamente ha platicado ya con el propietario de la finca, mire, fíjese que yo le puedo traer 100 personas, 100 familias, 150, y estos trabajadores se van trasladando a estas unidades de producción bajo la dirección de este intermediario. Y obviamente el propietario de la finca o el dueño o el patrono de la unidad de producción agrícola no se hace responsable de manera directa del compromiso que asume esta persona, sino que una vez que coloca a las personas en las unidades de producción, pues ahí hasta la paga de él. Tenemos el intermediario jóvenes que trabaja precisamente con los jornaleros para trasladar este grupo de personas de sus municipios hacia las unidades de producción agrícola. Este es el caso de Guatemala, les decía Bones, razón por la cual entonces hablamos de los obreros agrícolas. Están los propiamente dichos. Los obreros agrícolas jóvenes son las personas altamente calificadas o en la mano de obra más calificada en las relaciones agrarias de producción. Trabaja en estas relaciones agrarias de producción, no directamente la tierra, pero trabaja en este marco. En cambio, los mozos colonos, hemos indicado, viven en la finca, crecen en la finca y mueren en la finca. Los jornaleros prácticamente son trabajadores temporales o temporeros. También se les denomina planilleros. Por otro lado están los campesinos. El concepto acá jurídico, jóvenes, el concepto desde el punto de vista económico, como estamos viendo acá, jóvenes, al hablar de campesino acá se está refiriendo a aquellos individuos, a aquellas personas que poseen tierras, o bien carecen de tierra, pero su actividad fundamental para sobrevivir es trabajar la tierra. Es fundamentalmente trabajar la tierra, jóvenes, no otro tipo de trabajo. A diferencia incluso, por ejemplo, de los jornaleros, a veces tienen poca tierra, pero luego se dedican a la artesanía, se dedican a la sastrería, se dedican a otro tipo de actividades, en tanto que el campesino se va a dedicar especialmente a la producción de la tierra. Por eso, entonces, el concepto campesino acá va a connotar, jóvenes, aquellas personas, aquellos individuos, no solamente hombres, sino también mujeres hoy día, aquellas personas que laboran la tierra, viven de la tierra, producen la tierra, ya sea que tengan poca o no tienen, pero ahí están precisamente trabajando la tierra. De esa cuenta aparece su clasificación de campesinos pobres. Y aparecen los campesinos medios, que tienen un poquito de más tierra. Estamos hablando en relación a la tierra, esta clasificación. Y luego los campesinos ricos, un poquito más de tierra. Así tenemos a los campesinos pobres. Señala la doctrina jurídica que carecen de tierra, pero trabajan esencialmente la tierra. Viven de la tierra. Viven de la tierra los campesinos, incluso a veces la alquilan. Ahí viene ya el arrendamiento de la tierra. La alquilan, toman en arrendamiento tierra. Pero acá no estamos hablando de los mozos colonos, por favor, la diferencia, ¿verdad? Que son, también acá los campesinos son independientes. Aun cuando sean pobres, pero son libres. No están bajo el dominio de nadie directamente, como sucede con los mozos colonos. Acá igual los jornaleros también son independientes, pero necesitan obtener unos centavos, razón por la cual se ven en estas unidades de producción. Entonces tenemos los pobres. Tienen muy poca tierra. A veces tienen que arrendar tierra para trabajar, pagando la renta en dinero o en especie. Acá.
el campesino pobre. Practican la agricultura de autoconsumo y de bajo rendimiento. Normalmente maíz jóvenes para el autoconsumo, frijol y algunos otros productos agrícolas. Normalmente el campesino pobre practica una agricultura de autoconsumo y de bajo rendimiento. En tanto que el campesino medio, volvemos a insistir, jóvenes, posee tierra, porque es uno de los rasgos de esta clasificación, el tener tierra, el poseer tierra. Entonces, tienen tierras en extensiones variables suficientes para satisfacer las necesidades del campesino y su familia. Producen excedente que venden en el mercado local. Gozan de un mejor nivel de vida. Incluso a veces se ha hecho la pregunta, pero más o menos el campesino medio, ¿cuánto tiene de terreno? Es probable, jóvenes, probablemente jóvenes, por ejemplo, si pensamos a nivel nacional, en el caso de Petén, por ejemplo, al campesino y su familia, se le entregó tierra, una caballería de terreno, en el mejor de los casos. Estamos hablando de 64 manzanas de terreno que trabaja el campesino y su familia para la producción del maíz, y ese maíz se vende en el mercado local y muchas veces se traslada acá a la capital. Pero como no tienen los recursos suficientes, pues ese maíz va a ser comprado por los comerciantes a sus unidades de producción, pero tienen tierra. Otros campesinos a quienes les ha dotado de tierra, jóvenes, hablamos, por ejemplo, de unas 25 manzanas de terreno. No es tanto, digamos, acá decimos, pero sí tienen tierra, jóvenes, considerable, para, como se indica acá, satisfacer las necesidades del campesino y de su propia familia, que normalmente la familia es numerosa, hablamos de 5 hasta 10 miembros de una familia, pero el campesino medio tiene esta posibilidad de satisfacer su necesidad y la de su familia. Y también cuando producen, y efectivamente hay excedentes de maíz, de frijol o de sus productos agrícolas, y se colocan en el mercado local. Y obviamente en relación al campesino pobre, jóvenes, goza de un mejor nivel de vida. En tanto que los campesinos ricos, pues poseen considerable cantidad de tierra que elaboran personalmente. Aquí hablamos más de una caballería de terreno. Y está bajo ahí sí que administración, y vamos a ver, acá es donde a veces se habla del empresario agrícola. Veremos cuando hablemos de la empresa, jóvenes, agraria, posee tierra, la trabaja personalmente y también con su familia, trabaja la familia, hace uso de mano de obra asalariada en sus tierras, pues tiene la posibilidad de cierto capital, no solamente el terreno, la tierra para trabajar, para practicar la agricultura, sino la posibilidad de contratar mano de obra asalariada para ese trabajo. Y como tiene terreno, una caballería, 2, 3 caballerías de terreno, cede parte de su terreno en arrendamiento. Pero no solamente, digamos, la trabaja, sino que también da en arrendamiento a otros campesinos para que puedan trabajar la tierra. Normalmente sus productos se destinan al mercado nacional y al comercio exterior, a diferencia del campesino medio, jóvenes, más a nivel local. Y aquí hay una situación muy especial, jóvenes, les decía, no necesariamente gran extensión de tierra. Encontramos hoy día en Guatemala productores agrícolas que les ha ido bien, realmente su nivel de vida ha mejorado y son productores personalmente, incluso tienen hoy vehículos para transportar sus productos, pick-up, por ejemplo, camiones, contrata mano de obra asalariada. Es el caso, por ejemplo, de los agricultores, sobre todo de verduras, zanahorias, remolacha, hablamos acá, jóvenes, del altiplano del país y de otros lugares, incluso los productores que colocan su producto en el mercado nacional, pero también han encontrado relaciones de comercio fuera del país. Productores como los de Almolonga, por ejemplo, jóvenes, que están colocando su producto
en México, en el mercado mexicano, en el mercado salvadoreño, el mercado hondureño y también llega su producto hasta Costa Rica. Entonces, quizá la tierra no es muy grande, pero realmente han acumulado capital para trabajar esas tierras, jóvenes. Es más, ellos en lugar de dar las tierras en arrendamiento, están arrendando tierras para realizar este tipo de trabajo agrícola. Entonces encontramos acá los jóvenes desde el punto de vista económico, a los obreros agrícolas, la clasificación en obreros agrícolas en sí, los mozos colonos, los jornaleros. Y en relación a los campesinos, son personas ligadas directamente al trabajo de la tierra, viven precisamente de eso, jóvenes, y necesitan tierra. Se le pone tierra ahí, hace maravillas con la tierra. Obviamente, siempre y cuando les sea apta la tierra para la agricultura, o en su caso ganadería, silvicultura, pero especialmente acá hablamos de la agricultura, jóvenes. Entonces, esta clasificación. Luego, que dejamos hasta acá, jóvenes, finalmente, los terratenientes semifeudales, de quienes hablaremos en la próxima clase, y también de las empresas o empresarios capitalistas. Pues acá son dos conceptos que nos van a dar realmente, y dos sujetos del derecho agrario, nos van a dar la idea ahí sí que fundamental de la existencia de relaciones feudales de producción en el campo guatemalteco, en las relaciones agrarias de Guatemala. Hablamos de relaciones todavía semifeudales de producción, que es muy fuerte en nuestro país, pero también hay un grupo pujante, si queremos decir, jóvenes, que ya no le importa tener mano de obra bajo su legada, digamos, a su poder, sino que sencillamente aquí contrata cualquier mano de obra, pero especialmente la mano de obra calificada y libre. Y son precisamente estas empresas capitalistas. Y les decía, no es mucho de su interés tener tierra en propiedad, sino que fundamentalmente tener la tierra para producir, para explotar. De esto hablaremos posteriormente, dado de que ya se nos fue un poco el tiempo, jóvenes, pues vamos a dejar acá nuestra clase. Agradecerles, jóvenes, por favor, sus observaciones. Yo creo que con mucha franqueza, en eso estamos, realmente en eso estamos, jóvenes, para servirles a ustedes. De igual manera, pues entonces he tomado nota de sus observaciones, por favor, jóvenes, de lo que me han indicado. Agradezco nuevamente a Billy por el apoyo que nos sigue teniendo. Y en relación a sus observaciones, pues, nos vamos a estar comunicando con ustedes, jóvenes, de igual manera en Classroom y acá en el grupo de WhatsApp. Para el lunes 5 de septiembre, a las 8:15, 1 hora para las 9:15, el examen extraordinario. Así que, por favor, necesito su solicitud. Muchas gracias, jóvenes. Dejamos esto hasta acá. Les deseo un exitoso examen el día de mañana. Y nos estamos viendo hasta el lunes, porque el viernes no tenemos clase. Es su examen. También les deseo mucha suerte, jóvenes. Mucho éxito. Buenas noches. Gracias, licenciado. Muy amable. Feliz noche. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Sí, gracias. Quiero comer. Feliz noche. Buenas noches, jóvenes. Nos vamos retirando. Se nos ha ido un poco la hora. Muchas gracias. Feliz noche, jóvenes. Les deseo feliz noche. Que descansen. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, Ricky. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, jóvenes.